Título de la historia: La tortuga y la liebre. Capítulo 1: La liebre rápida y la tortuga lenta. En una pradera verde y exuberante, donde el sol brillaba y las flores bailaban con la brisa, vivían una liebre y una tortuga. La liebre era conocida en toda la pradera por su increíble velocidad. Sus largas piernas le permitían recorrer los campos más rápido que nadie. La liebre estaba muy orgullosa de este talento y, a menudo, se jactaba ante los demás animales de que nadie podía igualar su velocidad. La tortuga, por otro lado, era conocida por su naturaleza lenta y constante. Su caparazón era duro y resistente, pero se movía muy despacio. No le importaba su ritmo, estaba contento con su vida e hizo las cosas a su debido tiempo. Los demás animales admiraban su paciencia y determinación, aunque sabían que no era el más rápido. Una tarde soleada, la liebre descansaba bajo un gran roble, disfrutando del calor. Un grupo de animales se había reunido a su alrededor para escuchar sus historias sobre cómo ganó todas las carreras en las que participó. Sus historias estaban llenas de orgullo y emoción. «Soy el animal más rápido de la pradera», declaró la liebre, hinchando el pecho. «Nadie puede vencerme en una carrera». La tortuga, que cruzaba lentamente la pradera, oyó el alarde de la liebre. Se detuvo y miró a la liebre con una expresión pensativa. Los otros animales observaron la interacción con interés, sintiendo que algo podría estar a punto de suceder. La tortuga se acercó a la liebre y le habló con calma. «Are, te he oído presumir de tu velocidad muchas veces. ¿Crees que puedes vencerme en una carrera?» La liebre rió a carcajadas, con las orejas temblando de diversión. «¿Tú, tortuga? Eres tan lento. No sería ningún desafío». La tortuga respondió con voz firme: «Puede que sea lenta, pero estoy dispuesta a correr contigo si crees que va a ser tan fácil». Los animales que los rodeaban zumbaban de emoción. Una carrera entre la liebre rápida y la tortuga lenta sería todo un espectáculo. Empezaron a discutir los detalles de la carrera, ansiosos por ver el resultado. La liebre, segura de su victoria, aceptó la carrera con una sonrisa. «Está bien, tortuga. Acepto tu desafío. Correremos desde aquí hasta el gran roble del otro lado de la pradera. Es una distancia larga, así que es mejor que estés preparado». La tortuga asintió, imperturbable ante las burlas de la liebre. «Muy bien. Fijemos el día para la carrera y demostremos a todos que incluso los lentos pueden tener una oportunidad». A medida que los animales se dispersaron, se llenaron de expectación. La tortuga y la liebre se prepararon para la carrera, cada una con ideas diferentes en sus mentes. La liebre tenía asegurada una victoria fácil, mientras que la tortuga estaba decidida a dar lo mejor de sí, independientemente de su ritmo más lento. Y así, se preparó el escenario para una carrera que se convertiría en un cuento para siempre. No sabían que esta carrera les enseñaría a ambos, y a todos los demás, una valiosa lección sobre la velocidad, la perseverancia y el verdadero significado de ganar. Capítulo 2. La carrera está lista. Comienza el desafío.
El día de la carrera amaneció claro y brillante. Los animales de la pradera se reunieron entusiasmados alrededor de la línea de salida, que estaba marcada por 2 ramas altas y frondosas. El gran roble, la línea de meta, estaba a lo lejos, sus ramas se balanceaban suavemente con la brisa. La expectación en el aire era casi tan espesa como el rocío de la mañana. La liebre saltaba con una energía ilimitada, estiraba las piernas y se calentaba. Estaba ansioso por empezar y demostrar a todos lo rápido que podía ganar. Su confianza era evidente y no pudo evitar presumir ante la multitud. «Va a ser la carrera más fácil de la historia», exclamó. «Volveré aquí antes de que te des cuenta». La tortuga, por otro lado, estaba tranquila y serena. Dio pasos lentos y deliberados hacia la línea de salida, con los ojos enfocados y la mente despejada. No le preocupaba la muestra de confianza de la liebre. En cambio, se estaba concentrando en su propio enfoque de la carrera. Los animales reunidos para observar eran una mezcla de emoción y curiosidad. Estaban especialmente intrigados por el contraste entre la rápida energía de la liebre y la compostura constante de la tortuga. Algunos murmuraron entre sí, preguntándose si la tortuga tendría alguna posibilidad contra un oponente tan veloz. Cuando se acercaba la señal de salida, el oficial de la carrera, un sabio búho viejo, llamó la atención de todos. Atención, todos. Estamos a punto de comenzar la carrera entre la liebre y la tortuga. Recuerda que esta es una prueba de perseverancia y habilidad. La liebre, apenas capaz de contener su entusiasmo, miró a la tortuga. ¿Estás listo para perder, Slowpoke?, se burló. La tortuga respondió con una sonrisa amable, ya veremos. Estoy lista cuando tú lo estés. El búho aulló con fuerza, indicando el inicio de la carrera. La liebre salió disparando como un rayo, con las piernas borrosas mientras corría hacia el roble. Los animales vitorearon, maravillados por su increíble velocidad. La tortuga, como era de esperar, comenzó la carrera a su ritmo lento y constante habitual. Daba cada paso con un propósito, sin perder de vista el árbol lejano. La multitud miraba con sentimientos encontrados, algunos aplaudían a los más débiles, mientras que otros estaban seguros de que la liebre ganaría sin esfuerzo. Cuando la liebre llegó a la mitad del camino, se sintió confiado y decidió tomarse un pequeño descanso. Encontró un lugar cómodo bajo la sombra de un árbol y se acostó a descansar. Tengo tiempo de sobra, pensó, cerrando los ojos. Me echaré una siesta rápida y aún tendré tiempo de sobra para ganar. Mientras tanto, la tortuga siguió avanzando, sin vacilar nunca en su ritmo. Pasó junto a la liebre que descansaba, aunque no lo vio en absoluto. La tortuga se centró en la línea de meta y siguió adelante sin parar. El sol subió más alto en el cielo y la liebre, sintiéndose descansada, se despertó sobresaltada. Se estiró y miró a su alrededor, sorprendido al ver que la tortuga ya estaba bastante más adelante. «Oh, no», exclamó.
Tengo que darme prisa. Con renovada urgencia, la liebre salió corriendo, su velocidad contrastaba marcadamente con el progreso constante de la tortuga. Al acercarse a la línea de meta, se dio cuenta de que había subestimado la carrera y a su oponente. Los animales que estaban en la línea de meta estaban al borde de sus asientos, viendo cómo la tortuga continuaba acercándose con firmeza. La determinación y la perseverancia de la tortuga eran evidentes, y la multitud comenzó a aplaudir más fuerte. Cuando la liebre se acercó, la tortuga cruzó la línea de meta justo cuando la liebre llegó a ella. La pradera se llenó de aplausos por la inesperada victoria de la tortuga. La liebre quedó en pie con incredulidad, y su confianza anterior fue reemplazada por una expresión de humildad. La carrera había terminado y la lección acababa de empezar. La firme determinación de la tortuga había ganado el día, demostrando que, a veces, la perseverancia y la paciencia son más valiosas que la velocidad por sí sola. Los animales celebraron la victoria de la tortuga y la liebre aprendió una valiosa lección sobre la importancia de no subestimar a los demás. Capítulo 3. La liebre se jacta de haber ganado. En los días previos a la carrera, la liebre tenía cada vez más confianza en su capacidad para ganar. A menudo se jactaba ante los demás animales de lo rápido que era y de que la carrera con la tortuga sería como un paseo por el parque. La pradera estaba llena de emoción a medida que se acercaba el día de la carrera. La liebre usó este zumbido para inflar aún más su ego. Se pavoneó y les contó a todos que ya se estaba preparando para su próximo desafío, que creía que sería aún más emocionante. Voy a hacer que esta carrera sea muy fácil, presumió ante los pájaros posados en los árboles. Lo terminaré tan rápido que tendré tiempo de sobra para relajarme y aún así ganar. Soy así de rápido. Los pájaros cantaron de acuerdo, aunque algunos se mostraron escépticos. Habían visto la firme determinación de la tortuga y sabían que esta carrera podría no ser tan sencilla como la liebre suponía. No contenta solo con los pájaros, la liebre continuó alardeando. Habló con los ciervos que pastaban cerca. Deberías ver cómo voy a dejar a la tortuga en el polvo. Soy tan rápido que ni siquiera se ve borroso en mi espejo retrovisor. El ciervo asintió cortésmente, pero no pudieron evitar sentirse un poco incómodos. Admiraban la velocidad de la liebre, pero sabían que la tortuga tenía una calidad única de persistencia que no debía subestimarse. La jactancia de la liebre no terminó ahí. Incluso acudió al viejo y sabio búho, que se preparaba para supervisar la carrera. Guay Saul, sabes que ganaré esta carrera fácilmente. Va a ser la carrera más rápida de la historia, y yo seré la estrella del espectáculo. El búho, conocido por su sabiduría, simplemente asintió y respondió, la confianza es buena, pero recuerda que cada carrera está llena de sorpresas. No se trata solo de la velocidad, sino también de cómo afrontas el desafío. La liebre hizo caso omiso de las palabras del búho con un gesto desdeñoso. No te preocupes, búho. Tengo todo esto resuelto. Soy imbatible. A medida que se acercaba el día de la carrera, la liebre siguió disfrutando de su propia gloria.
Practicó sus sprints más rápidos, asegurándose de que todos supieran lo rápido que era. Su arrogancia crecía con cada alarde, y no se tomaba el tiempo de considerar la actitud constante de la tortuga ni la posibilidad de que se disgustara. Los demás animales empezaban a preocuparse. Les gustaba la liebre, pero no apreciaban su fanfarronería excesiva. Apoyaban discretamente a la tortuga, con la esperanza de que pudiera enseñarle a la liebre una o dos cosas sobre la humildad. Mientras tanto, la tortuga estaba adoptando un enfoque diferente. Se preparó para la carrera con una determinación tranquila, centrándose en su estrategia. No se dejó llevar por los alardes de la liebre ni por la emoción de la multitud. El objetivo de la tortuga era dar lo mejor de sí, independientemente de la conversación segura de la liebre. Finalmente, llegó el día de la carrera y la pradera se llenó de espectadores ansiosos. La liebre estaba llena de energía, lista para mostrar su velocidad y ganar la carrera. La tortuga, tranquila y serena, estaba lista para afrontar el desafío. La línea de salida estaba establecida y los animales se reunieron para ver cómo se desarrollaba el espectáculo. La liebre tomó su posición, llena de bravuconería, mientras que la tortuga ocupó su lugar con firme determinación. Cuando la carrera estaba a punto de comenzar, la liebre no pudo resistirse a un último alarde. Prepárense todos para sorprenderse. Mírame hacer de esta carrera la más emocionante de la historia, al superar a la tortuga en poco tiempo. Dicho esto, el sabio búho alzó sus alas y señaló el inicio de la carrera. La liebre salió corriendo borrosa, mientras la tortuga emprendía su lento pero constante viaje. La carrera había comenzado y la lección de humildad y perseverancia apenas comenzaba. Mientras la liebre corría hacia adelante con confianza en sí misma, aún no había aprendido que, a veces, un poco de humildad y respeto por el oponente pueden marcar la diferencia. Capítulo 4. La tortuga acepta la carrera. Había llegado el día de la gran carrera y la pradera estaba llena de emoción. Animales de todas las formas y tamaños se reunieron para ver el espectáculo. La liebre ya estaba presumiendo, saltando y saltando con energía, mientras la tortuga se dirigía lenta pero firmemente hacia la línea de salida. Los alardes ruidosos y seguros de la liebre despertaron mucho interés. Muchos animales sentían curiosidad por ver si la tortuga podía realmente luchar contra la increíble velocidad de la liebre. La tortuga, por otro lado, había permanecido tranquila y reservada, con la mente concentrada en el desafío que tenía por delante. Cuando la multitud de animales se acomodó y ocupó sus lugares, el sabio búho viejo, que estaba oficiando la carrera, llamó la atención. Amigos de la pradera, hoy presenciamos una carrera única entre la liebre más rápida y la tortuga más lenta. Veamos cómo resulta esto. La liebre hinchó el pecho, mirando a su alrededor a los animales reunidos. Estaba seguro de que esta carrera sería una victoria simple y rápida. Miró a la tortuga, que avanzaba con paso firme hacia la línea de salida. Los ojos de la liebre se llenaron de diversión. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, la liebre llamó a la tortuga, con una voz llena de sarcasmo. No quiero que te avergüences. La tortuga,
como siempre, no se inmutó ante los comentarios de la liebre. Llegó a la línea de salida y respiró hondo, concentrándose en la carrera. Estoy listo, dijo con calma. Empecemos. Los animales estaban ansiosos por ver cómo se desarrollaría la carrera. La fanfarronería de la liebre lo había convertido en el centro de atención, pero muchos estaban intrigados por la tranquila determinación de la tortuga. El contraste entre los dos competidores era marcado y fascinante. El viejo y sabio búho, posado en una rama en lo alto, miró tanto a la liebre como a la tortuga. ¿Están preparados los dos?, preguntó, sus ojos brillaban con sabiduría. La liebre asintió con entusiasmo, mientras que la tortuga asintió con firmeza en señal de acuerdo. En tu punto, prepárate. La voz del búho resonó y, con un rápido movimiento de sus alas, señaló el inicio de la carrera. La liebre se disparó como un cohete, con las piernas moviéndose borrosas. Corrió por la pradera, levantando polvo a medida que avanzaba a toda velocidad. La multitud aplaudió y se maravilló de su velocidad. Parecía que la liebre estaba en camino de conseguir una victoria fácil. La tortuga, por el contrario, comenzó la carrera a un ritmo lento y constante. No intentó igualar la velocidad de la liebre, sino que se concentró en mantener un ritmo constante. Daba cada paso deliberadamente, con los ojos fijos en el lejano roble que marcaba la línea de meta. Mientras la liebre corría cada vez más hacia adelante, miró hacia atrás y vio a la tortuga moverse lenta pero constantemente. La liebre decidió aprovechar la situación. Encontró un lugar cómodo debajo de un árbol grande y se acostó, pensando que tenía tiempo de sobra. Descansaré un poco, dijo en voz alta. No hay forma de que la tortuga me alcance. Mientras la liebre descansaba, la tortuga continuó su marcha constante. No se distraía con la velocidad de la liebre ni con la multitud que lo vitoreaba. Se centró exclusivamente en la carrera y en llegar a la meta. Mientras la liebre dormía pacíficamente, el progreso constante de la tortuga continuó. Los animales que observaban la carrera empezaron a notar la determinación de la tortuga y quedaron cada vez más impresionados. Susurraron entre ellos, reconociendo que podría haber más en esta raza de lo que habían pensado inicialmente. El contraste entre el exceso de confianza de la liebre y el enfoque constante de la tortuga se hacía cada vez más evidente. La carrera se perfilaba como una lección inesperada de perseverancia y humildad. Con la línea de salida muy atrás y la línea de meta aún por delante, la carrera estaba lejos de terminar. La lenta pero constante aproximación de la tortuga estaba demostrando ser más que un simple rival para la velocidad de la liebre. Mientras el sol subía más alto en el cielo, la pradera observaba con gran expectación, ansiosa por ver cómo se desarrollaría esta inusual carrera. Capítulo 5. El inicio de la gran carrera. Había llegado la hora de la verdad.
Los animales de la pradera se reunieron con anticipación, con los ojos fijos en la línea de salida. El sol brillaba intensamente y proyectaba largas sombras en el campo donde la carrera estaba a punto de comenzar. La liebre rebotaba de emoción, mientras la tortuga se acercaba a la línea de salida con su habitual actitud tranquila. El viejo y sabio búho, posado en una rama por encima de la escena, miró a los competidores con una mirada sabia y sabia. ¿Están preparados los dos?, preguntó, su voz resonando en la pradera. La liebre, con una sonrisa de confianza, asintió con impaciencia. Estoy listo para mostrarles a todos lo rápido que soy. La tortuga, tomándose su tiempo para posicionarse cómodamente, se limitó a asentir. Estoy lista. El búho alzó las alas y, con un movimiento rápido y arrollador, señaló el inicio de la carrera. En tus objetivos. Prepárate. Vamos. En un instante, la liebre salió disparada de la línea de salida como un rayo. Sus piernas se movían a una velocidad increíble y rápidamente desapareció en la distancia. La multitud estalló en vítores y jadeos, maravillada por la rápida partida de la liebre. La tortuga, por el contrario, partió a su ritmo constante y deliberado. Cada paso fue medido y consistente. Avanzó con tranquila determinación, concentrándose por completo en el camino que tenía por delante. Los animales que observaban la carrera estaban intrigados por el contraste entre la rápida salida de la liebre y el lento pero constante avance de la tortuga. A medida que la liebre se adentraba en la pradera, echó un vistazo a la línea de salida y vio a la tortuga moverse a su ritmo habitual. La liebre no pudo evitar reírse. Esto va a ser muy fácil, pensó. Llegaré a la meta mucho antes de que la tortuga llegue a la mitad. Con eso, la liebre decidió tomarse un breve descanso. Encontró un lugar con sombra debajo de un gran roble, un lugar cómodo donde podía descansar y disfrutar del cálido sol. Me echaré una pequeña siesta, reflexionó. No hay forma de que la tortuga pueda alcanzarme. La liebre se acostó y cerró los ojos, confiando en que tenía tiempo más que suficiente para relajarse. Los animales que miraban desde el banquillo intercambiaron miradas, asombrados por el aparente exceso de confianza de la liebre. Mientras tanto, la tortuga continuó su paso firme, sin darse cuenta del descanso de la liebre. La tortuga se acercó metódicamente y siguió avanzando, con los ojos fijos en el lejano roble. A medida que avanzaba, pasó por los puntos donde la liebre había corrido por delante, pero nunca vaciló a su propio ritmo. El sol se movía lentamente por el cielo mientras la carrera continuaba. La liebre dormía profundamente bajo el roble, soñando con su fácil victoria. Mientras tanto, la tortuga continuó avanzando de manera constante hacia la línea de meta. Los animales que observaban estaban cada vez más impresionados por la perseverancia de la tortuga. Con el paso del tiempo, la siesta de la liebre se convirtió en un sueño profundo. Desconocía por completo el progreso constante de la tortuga y la creciente expectación entre los habitantes de la pradera.
La tortuga, con su ritmo constante, avanzaba significativamente hacia la línea de meta, centímetro a centímetro. El contraste entre la confianza despreocupada de la liebre y la determinación concentrada de la tortuga era cada vez más pronunciado. La carrera se había convertido en una lección de paciencia y perseverancia, y los animales empezaban a darse cuenta del valor del firme acercamiento de la tortuga. El sol comenzó a descender en el cielo, proyectando largas sombras sobre la pradera. La carrera estaba lejos de terminar y ambos competidores tenían sus propios caminos que seguir. La actitud relajada de la liebre y el esfuerzo constante de la tortuga estaban preparando el escenario para lo que se convertiría en una carrera inolvidable. A medida que pasaba el día, el resultado de la carrera seguía siendo incierto. La liebre, aún dormida, no tenía idea de que la tortuga avanzaba constantemente hacia la línea de meta. Los animales de la pradera observaban con gran expectación, ansiosos por ver cómo se desarrollaba la carrera. Capítulo 6. La liebre corre hacia adelante y se echa una siesta. La carrera había comenzado, y mientras la tortuga avanzaba con paso firme, la liebre ya estaba muy por delante. Su increíble velocidad le había permitido cubrir rápidamente una distancia significativa. La pradera zumbaba de emoción y la multitud de animales vitoreaba mientras observaban el rápido progreso de la liebre. La liebre, sintiéndose triunfante y confiada, miró hacia atrás y vio que la tortuga apenas comenzaba su viaje. Estoy muy por delante, pensó para sí mismo con una sonrisa. Tengo todo el tiempo del mundo para descansar antes de que la tortuga se acerque. Al ver un gran roble no muy lejos de donde corría, la liebre decidió que era el lugar perfecto para tomarse un descanso. Estaba seguro de que podía permitirse una siesta corta sin preocuparse por perder la ventaja. La liebre encontró una cómoda parcela de hierba bajo la sombra del roble, que era fresca y acogedora. La liebre se estiró y se puso cómodo. Se tumbó en la hierba, sintiendo la suave brisa que crujía entre las hojas de arriba. Esta carrera es tan buena como ganada, dijo en voz alta. Cerraré los ojos un rato y disfrutaré del resto. Cuando se acomodó, los ojos de la liebre se pusieron pesados. Rápidamente cayó en un sueño profundo y tranquilo, con una respiración lenta y constante. El sol brillaba calurosamente sobre el pelaje de la liebre, y los suaves sonidos de la pradera lo adormecían profundamente. Mientras tanto, la tortuga continuó su ritmo constante, avanzando por el camino hacia la línea de meta. Daba cada paso con cuidado y precisión, decidido a dar lo mejor de sí a pesar de la impresionante ventaja de la liebre. La tortuga se había estado preparando para la carrera con una resolución tranquila e inquebrantable, y no se distraía con el comportamiento jactancioso de la liebre ni con la emoción de la multitud. Mientras la tortuga avanzaba por el hipódromo, se dio cuenta del hermoso paisaje que lo rodeaba. Vio las flores que florecían en los campos y escuchó el canto de los pájaros en los árboles. Aunque se movía despacio, encontró alegría en el viaje mismo. Los demás animales de la pradera siguieron viendo cómo se desarrollaba la carrera. Estaban intrigados por la decisión de la liebre de echarse una siesta mientras la tortuga avanzaba constantemente. El contraste entre el descuido de la liebre y la diligencia de la tortuga era cada vez más evidente.
El sol se movía por el cielo y el tiempo parecía transcurrir lentamente para la liebre, que permanecía profundamente dormida. La tortuga, sin embargo, avanzaba de manera constante hacia la línea de meta. Cuando se acercaba a la mitad del camino, la multitud comenzó a aplaudirlo, admirando su persistencia. Sin que la liebre lo supiera, la tortuga se acercaba cada vez más a la línea de meta. La siesta de la liebre había durado más de lo que había planeado. En su sueño profundo, ignoraba por completo cómo se desarrollaba la carrera. A medida que avanzaba la tarde, las sombras se hicieron más largas y la temperatura comenzó a enfriarse. El ritmo constante de la tortuga se mantuvo ininterrumpido y se acercaba a la recta final de la carrera. Los animales que miraban desde el banquillo empezaron a murmurar entre ellos, al darse cuenta de que el acercamiento de la tortuga estaba resultando ser un serio desafío para el exceso de confianza de la liebre. Finalmente, la liebre empezó a moverse. Se despertó sobresaltado, estirándose y bostezando mientras se frotaba los ojos. El sol estaba más bajo en el cielo y de repente recordó la carrera. Debo haber dormido más de lo que pretendía, dijo, con el pánico apoderándose de su voz. La liebre se puso de pie de un salto y miró a su alrededor, dándose cuenta rápidamente de que la tortuga no estaba por ningún lado. Su corazón se aceleró mientras corría hacia la línea de meta, y su confianza anterior fue reemplazada por una creciente sensación de urgencia. Mientras la liebre corría, miró hacia atrás y vio que la tortuga se acercaba cada vez más a la línea de meta. La liebre se esforzó por correr lo más rápido que pudo, pero la carrera estaba lejos de terminar. La lección de humildad y perseverancia se estaba desarrollando ante los ojos de todos los habitantes de la pradera. Con la línea de meta a la vista, la liebre sabía que tenía que alcanzarlo rápidamente. La carrera aún estaba en marcha, y el enfoque constante de la tortuga había convertido la competición en un desafío inesperado y emocionante. Capítulo 7. La tortuga se mueve lenta pero constantemente. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la pradera mientras la carrera continuaba. Mientras la liebre echaba una siesta inesperada, la tortuga siguió adelante con una determinación inquebrantable. Su ritmo se mantuvo constante y deliberado, y cada paso era un testimonio de su compromiso y perseverancia. La multitud de animales había estado observando con creciente expectación cómo la tortuga se movía constantemente por el hipódromo. Quedaron asombrados por su persistencia y su tranquila concentración, especialmente después de ver el anterior exceso de confianza de la liebre. Mientras la tortuga se abría paso por la pradera, pasó por lugares conocidos y continuó hacia el gran roble que marcaba la línea de meta. El camino era largo, pero la determinación de la tortuga era firme. No se apresuró ni vaciló, mantuvo su ritmo constante, ignorando las distracciones que lo rodeaban. Con cada paso, la tortuga se acercaba a su objetivo. Los animales lo animaban, y su ánimo se hacía más fuerte a medida que avanzaba. El progreso constante de la tortuga se estaba convirtiendo en una inspiración para muchos. Su capacidad para seguir avanzando, sin importar lo lento que fuera, era un poderoso recordatorio del valor de la persistencia. El sol se ocultaba más en el cielo y las sombras se hacían más largas a medida que avanzaba el día.
La tortuga permaneció concentrada en la línea de meta, con los ojos fijos en el roble que significaba el final de la carrera. Sintió una sensación de calma y determinación, sabiendo que estaba haciendo lo mejor que podía. La liebre, que se había despertado de su siesta, corría ahora a toda velocidad hacia la línea de meta. Miró a su alrededor con ansiedad, con la esperanza de ponerse al día y ganar la carrera. Cuando se acercaba a la línea de meta, vio que la tortuga avanzaba lenta pero constantemente. El corazón de la liebre se aceleró con una mezcla de frustración y determinación. Se esforzó por correr más rápido, pero sabía que la tortuga se acercaba cada vez más a la línea de meta. La carrera estaba resultando más difícil de lo que había previsto. Los aplausos de la multitud se hicieron más fuertes a medida que la tortuga se acercaba a la recta final. Ahora apoyaban a la tortuga, asombrados por su perseverancia y por el drama que se estaba desarrollando en la carrera. La confianza anterior de la liebre se había transformado en una sensación de urgencia mientras corría hacia la línea de meta. Mientras la tortuga continuaba su marcha constante, pasó junto a animales que lo vitoreaban y lo alentaban a cada paso. La línea de meta estaba ahora a la vista y la tortuga sintió una oleada de motivación. Sabía que su ritmo constante lo había llevado lejos y estaba decidido a llevar la carrera hasta el final. La liebre, acercándose a la línea de meta, corría ahora con todas sus fuerzas. Podía ver a la tortuga delante, moviéndose con paso firme, pero no demasiado lejos de la meta. El aliento de la liebre llegó en forma de fuertes jadeos mientras se esforzaba más, con la esperanza de recuperar el tiempo perdido. Con cada zancada, la tortuga se acercaba a la línea de meta. El roble ocupaba un lugar preponderante en su visión, y los aplausos de la multitud se hicieron más fuertes y alentadores. La tortuga sintió una sensación de orgullo y logro, al saber que se había mantenido fiel a su enfoque constante. Finalmente, la tortuga llegó a la meta. Con un último y decidido paso, lo cruzó, con el rostro radiante de la satisfacción de haber dado lo mejor de sí. La multitud se llenó de aplausos para celebrar el increíble logro de la tortuga. Cuando la liebre llegó a la meta, vio a la tortuga parada allí, victoriosa. La cara de la liebre se desplomó y se detuvo, jadeando pesadamente. La carrera había resultado ser una experiencia humillante, y la liebre había aprendido una valiosa lección sobre la importancia de la persistencia y la humildad. La pradera se llenó de aplausos y vítores para la tortuga, que había demostrado que con lentitud y constancia podía ganar la carrera. La liebre, recuperando el aliento, se acercó a la tortuga y le ofreció una sincera felicitación. Bien hecho, tortuga. Te subestimé. Me has mostrado el verdadero significado de la perseverancia. La tortuga sonrió amablemente. Gracias, haré. No se trataba de velocidad, sino de dar lo mejor de mí y nunca darme por vencido. La carrera había terminado y la lección aprendida era clara: la perseverancia y la determinación a menudo conducen al éxito, incluso cuando se enfrentan a desafíos aparentemente insuperables. La pradera celebró la victoria de la tortuga, y la liebre se fue con un nuevo respeto por su oponente y una valiosa lección aprendida.
Capítulo 8. La liebre aprende una lección de humildad. El sol se estaba poniendo y proyectaba un cálido resplandor dorado sobre la pradera. La carrera había terminado y los animales se reunieron alrededor de la línea de meta para celebrar la inesperada victoria de la tortuga. El ambiente era de alegría y camaradería, y el aire estaba lleno de vítores y aplausos. La tortuga se puso de pie con orgullo, y su firme determinación le valió el respeto y la admiración de todos los que habían visto la carrera. La liebre, sin embargo, se acercó a la meta con una mezcla de desilusión y humildad. Había subestimado a la tortuga y había aprendido una dura lección sobre el valor de la perseverancia. Mientras la multitud seguía aplaudiendo a la tortuga, la liebre encontró un lugar tranquilo debajo de un árbol y se sentó. Miró a su alrededor las caras felices de los animales y reflexionó sobre su experiencia. La confianza y el exceso de confianza anteriores de la liebre habían sido reemplazados por una profunda sensación de realización. Sabía que había cometido errores y estaba preparado para enfrentarlos. La tortuga, al ver a la liebre sentada sola, decidió acercarse a él. El rostro de la tortuga aún brillaba con la alegría de la victoria, pero reconoció la importancia de ofrecer amabilidad a su competidor. Se acercó a la liebre, que miró hacia arriba con una mezcla de aprensión y curiosidad. «Hola, liebre», dijo amablemente la tortuga. «Has hecho una gran carrera. Me alegro de que ambos hayamos podido ser parte de este evento». La liebre alzó la vista y sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento y admiración. «Gracias, tortuga. Estaba demasiado seguro de mí mismo y no me tomé la carrera lo suficientemente en serio. Pensé que podía ganar fácilmente, pero me habéis demostrado que la perseverancia y el esfuerzo constante son tan importantes como la velocidad». La tortuga asintió, comprendiendo los sentimientos de la liebre. «Está bien, haré. Todos tenemos algo que aprender de nuestras experiencias. Lo importante es que tomemos en serio esas lecciones y que sigamos creciendo a partir de ellas». La liebre respiró hondo y dijo: «Hoy he aprendido mucho. No se trata solo de ser el más rápido o el mejor en algo. Se trata de esforzarse, mantenerse concentrado y nunca subestimar a los demás. Tu determinación realmente me lo enseñó». La tortuga sonrió calurosamente. «Me alegra que lo veas de esa manera. Cada uno de nosotros tiene sus puntos fuertes y es importante respetarlos y apreciarlos». La carrera supuso un desafío para los dos y ambos teníamos nuestro papel que desempeñar. Los animales se reunieron para felicitar a los dos competidores. Reconocieron la humildad de la liebre y la firme determinación de la tortuga. La pradera se llenó de una sensación de unidad y comprensión mientras los animales celebraban las lecciones aprendidas de la raza. Cuando el día se convirtió en tarde, la liebre y la tortuga continuaron hablando. Compartieron sus pensamientos y experiencias, y la conversación se convirtió en una nueva amistad. El respeto de la liebre por la tortuga creció, y la tortuga apreció la disposición de la liebre a aprender y crecer.
El viejo y sabio búho, que había observado toda la carrera y las secuelas, voló para unirse a ellos. Bien hecho, los dos. Has demostrado que hay más en una carrera que solo ganar. La verdadera victoria está en aprender de nuestras experiencias y en mostrar respeto mutuo. La liebre y la tortuga asintieron de acuerdo. Sabían que la raza les había enseñado valiosas lecciones sobre la perseverancia, la humildad y la amistad. Cuando la pradera se fue acomodando para la noche, los animales continuaron hablando sobre la carrera y las lecciones aprendidas, agradecidos por la experiencia. La liebre y la tortuga, ahora amigas, hicieron planes para trabajar juntas en los desafíos futuros. Se dieron cuenta de que al combinar sus puntos fuertes y aprender unos de otros, podían lograr cosas aún mayores. La carrera había llegado a su fin, pero las lecciones aprendidas permanecerían con ellos durante mucho tiempo. La pradera celebró no solo la victoria de la tortuga, sino también el crecimiento y la comprensión que surgieron de la experiencia. Y así, la historia de la liebre y la tortuga se convirtió en un cuento preciado en la pradera, que recordaba a todos los valores de la perseverancia, la humildad y el respeto mutuo. Capítulo 9. La pradera celebra y reflexiona. Cuando el sol se puso y el cielo se pintó con tonos de rosa y naranja, la pradera se llenó de emoción y celebración. Los animales se reunieron en un gran círculo alrededor del roble, donde había terminado la carrera. El ambiente era festivo, lleno de vítores, risas y un sentido de unidad. La tortuga, rodeada de amigos y admiradores, era el centro de atención. Su actitud firme y decidida le había hecho merecedor del respeto y la admiración de todos. La liebre, aunque todavía se sentía un poco humillada, también formó parte de la celebración, ya que había aprendido valiosas lecciones de la experiencia. Los animales empezaron a compartir sus opiniones sobre la raza, reflexionando sobre lo que habían aprendido. El sabio búho, que había supervisado la carrera y sus consecuencias, ocupó un lugar destacado en el centro de la reunión. Sus sabios ojos observaron a la multitud mientras se preparaba para hablar. Amigos, comenzó el búho, con su voz resonando en la pradera, hoy hemos sido testigos de un acontecimiento extraordinario. La carrera entre la liebre y la tortuga nos ha demostrado que el éxito no se basa solo en la velocidad o la fuerza. Se trata de perseverancia, humildad y la voluntad de aprender de nuestras experiencias. Los animales asintieron de acuerdo, sus rostros reflejaban la sabiduría de las palabras del búho. La liebre, de pie junto a la tortuga, miró a la multitud con una nueva comprensión. Había llegado a apreciar la importancia no solo de sus propias habilidades, sino también de las cualidades que la tortuga había demostrado. La tortuga, sintiendo una profunda satisfacción, se dirigió a la multitud. Agradezco el apoyo y el aliento de todos ustedes. La carrera no consistía solo en ganar, sino en dar lo mejor de mí y demostrar que incluso un progreso lento y constante puede conducir al éxito. Espero que todos podamos sacar algo valioso de esta experiencia. Los animales vitorearon, aplaudiendo las palabras de la tortuga. Apreciaron su humildad y la lección que había compartido.
La liebre dio un paso adelante, lista para hablar. Quiero darles las gracias a todos por su apoyo, dijo la liebre. He aprendido mucho de esta carrera. Ahora me doy cuenta de que ser rápido no lo es todo. Es importante respetar a los demás, mantener la concentración y no dar nada por sentado. La tortuga me ha demostrado que el verdadero éxito proviene de la persistencia y la dedicación. La multitud aplaudió y vitoreó de nuevo, reconociendo el crecimiento de la liebre y las lecciones que había aprendido. El ambiente era de celebración y camaradería, ya que los animales reflexionaban sobre la raza y sus significados más amplios. Al caer la noche y las estrellas empezaron a brillar en el cielo, los animales continuaron celebrando. Compartieron historias, cantaron canciones y disfrutaron de un banquete de frutas y bayas. La pradera se llenó de calidez y alegría, ya que todos se reunieron para honrar las lecciones aprendidas en la carrera. La tortuga y la liebre se mezclaron con la multitud, compartieron sus experiencias y hablaron sobre sus planes para el futuro. La liebre había expresado su deseo de usar su velocidad para ayudar a los demás y ser más consciente de su enfoque. La tortuga esperaba trabajar con la liebre en nuevos desafíos y aventuras. El viejo y sabio búho se posó en una rama en lo alto, observando las festividades con una sensación de satisfacción. Sabía que la carrera había sido más que una competición, había sido una oportunidad de crecimiento, comprensión y amistad. A medida que la noche se hizo más profunda, los animales empezaron a despedirse y a regresar a sus hogares. La pradera, que antes estaba llena de la emoción de la carrera, ahora se convertía en un lugar tranquilo y apacible. Las estrellas brillaban intensamente, un recordatorio de las lecciones aprendidas y los lazos que se formaron. La historia de la liebre y la tortuga se convirtió en un cuento preciado en la pradera, transmitido de generación en generación como un recordatorio de los valores de la perseverancia, la humildad y el respeto. La carrera había llegado a su fin, pero las lecciones y amistades forjadas durarían toda la vida. Y así, bajo la atenta mirada del sabio búho viejo y de las estrellas centelleantes, la pradera abrazó las lecciones de la raza y esperaba un futuro lleno de comprensión, cooperación y respeto mutuo. Capítulo 10. Un nuevo desafío y un nuevo comienzo. Tras la emoción de la carrera, la pradera se convirtió en una tranquila rutina, y la liebre y la tortuga empezaron a reflexionar sobre el futuro. Ambos habían aprendido valiosas lecciones de su experiencia y estaban ansiosos por utilizar sus nuevos conocimientos para embarcarse en nuevas aventuras. Una mañana fresca, la liebre y la tortuga se encontraron al borde del prado, con el ánimo en alto y la mente llena de posibilidades. La liebre, deseosa de enmendar su anterior exceso de confianza, sugirió: ¿por qué no planteamos un nuevo desafío juntos? Algo que nos pueda ayudar a seguir creciendo y a trabajar en equipo. La tortuga, satisfecha con la sugerencia de la liebre, asintió con la cabeza. Me parece una idea maravillosa. Pensemos en un desafío que nos permita utilizar nuestras fortalezas y habilidades. Mientras caminaban por el borde de la pradera, la liebre y la tortuga discutieron varias ideas. Consideraron desafíos que pondrían a prueba su velocidad, resistencia y trabajo en equipo.
Tras mucha reflexión y discusión, se decidieron por un nuevo desafío que, en su opinión, sería emocionante y beneficioso para todos los habitantes de la pradera. Podríamos organizar una carrera de relevos, propuso la liebre, en la que equipos de animales trabajen juntos para pasar la batuta de uno a otro. De esta manera, podemos combinar la velocidad con el trabajo en equipo y asegurarnos de que todos contribuyan al éxito de su equipo. La tortuga estuvo de acuerdo con entusiasmo. Es una gran idea. Dará a todos los animales la oportunidad de participar, mostrar sus propias habilidades y aprender el valor de trabajar juntos. Podemos hacer que sea un evento divertido e inclusivo. Con su plan en marcha, la liebre y la tortuga se dispusieron a organizar la carrera de relevos. Visitaron las diferentes comunidades de animales de la pradera, explicaron el concepto e invitaron a todos a unirse. La respuesta fue abrumadoramente positiva y, pronto, toda la pradera se llenó de entusiasmo por el próximo evento. Llegó el día de la carrera de relevos y la pradera se transformó en un escenario vibrante y animado. Se colgaron pancartas y banderas de colores marcaron el hipódromo. Equipos de animales se reunieron en la línea de salida, cada uno ansioso por participar y demostrar sus habilidades. El viejo y sabio búho, que había supervisado la carrera anterior, fue llamado una vez más a oficiar. Bienvenidos a la gran carrera de relevos de la pradera, anunció el búho. Hoy celebramos no solo nuestros talentos individuales, sino también el poder del trabajo en equipo y la cooperación. Los animales aplaudieron cuando comenzó la carrera de relevos. La liebre y la tortuga estaban en la línea de salida, listas para participar en el evento y dar el ejemplo. Cada equipo tenía una mezcla de animales diferentes, cada uno con sus propias fortalezas únicas. La carrera se dividió en varias etapas, siendo cada animal responsable de completar una parte del recorrido antes de pasar el testigo a su compañero de equipo. La liebre, con su increíble velocidad, tomó una de las patas más rápidas, mientras que la tortuga, con su ritmo constante y confiable, abordó un segmento más desafiante. A medida que avanzaba la carrera, quedó claro que el éxito de cada equipo dependía no solo de la velocidad de los miembros individuales, sino también de su capacidad para trabajar juntos y apoyarse mutuamente. Los animales animaron a sus compañeros de equipo, animaron a sus rivales y celebraron cada pase de batuta exitoso. La carrera de relevos resultó ser un éxito rotundo. Los animales aprendieron la importancia de la colaboración, la comunicación y el apoyo mutuo. El evento fomentó un sentido de unidad y camaradería en la pradera. Cuando la última etapa de la carrera concluyó y el último equipo cruzó la línea de meta, la pradera estalló en vítores y aplausos. La liebre y la tortuga, de pie una al lado de la otra, sonrieron ante el resultado positivo de su esfuerzo de colaboración. El viejo y sabio búho voló para dirigirse a la multitud una vez más. La carrera de relevos de hoy nos ha demostrado el valor de trabajar juntos y combinar nuestros puntos fuertes. Hemos visto que el éxito no se basa solo en los logros individuales, sino en la forma en que nos apoyamos y nos elevamos unos a otros. Los animales se reunieron alrededor de la liebre y la tortuga, expresando su gratitud y admiración.
They were proud of what they had accomplished together and looked forward to more opportunities to collaborate and grow. The story of the hare and the tortoise continued to inspire the meadow's inhabitants. The relay race had become a new tradition, celebrating teamwork, perseverance, and friendship. The meadow thrived with a renewed sense of unity and understanding, and the lessons of the race remained a cherished part of their shared story. And so, with the stars twinkling overhead and the sound of laughter and celebration lingering in the air, the meadow embraced its new beginning, ready for whatever adventures and challenges lay ahead.